IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Muy buenas noches a todos, querida audiencia. Qué gusto saludarles. Yo soy Karim Goudiaby, el conductor del programa de inversiones inmobiliarias. Y aquí les saludamos desde los estudios de Imagen Radio y TV Multicast en la Ciudad de México. Hoy preparamos un programa excepcional con lo mejor de la industria inmobiliaria. Estarán con nosotros justamente en el estudio Sergio Pérez, el director de cuentas corporativas de Newmark, para darnos más detalles sobre lo que se llama el Site Selection en el sector industrial. Como saben, constantemente estamos nosotros el martes platicando del sector comercial. Estaremos también, y vamos a arrancar de hecho con él, con Carlos Nava, el CEO de Éxito Inmobiliario Consulting. Con él vamos a platicar de cómo pueden ustedes arrancar una carrera en el sector inmobiliario. Tendremos una masterclass en Guadalajara, Monterrey, en la Ciudad de México. De hecho, acabamos de terminar una en la Ciudad de México y estamos preparando ahora la de Monterrey. No se pueden perder, por supuesto, esta sección porque es el camino para ustedes a la libertad financiera. Y terminaremos el programa con Michelle Arregui en la sección de joyas de inversión. Ella es la gerente de ventas de Central 1.0 y nos va a platicar de los criterios de inversión en justamente el sector industrial. Cómo poder, para nosotros, inversionistas retail, invertir de manera inteligente en este segmento. Todo esto y mucho más lo pueden hacer, por supuesto, a través de nuestro programa de inversiones inmobiliarias. Y les invitamos, de hecho, si quieren invertir en bienes raíces, a ponerse en contacto con nosotros. Me encuentran como Karim Neximo Inversiones Inmobiliarias. Pero para no perder tiempo y dar espacio a una de las preguntas que constantemente regresa para mí, Carlos, a través de mis redes sociales, es cómo puedo arrancar de manera inteligente en el sector inmobiliario. Y al final del programa con Michelle contestaremos a la pregunta cómo puedo arrancar de manera inteligente en la inversión inmobiliaria. Así que muy a menudo el programa de hoy. Buenas noches. Claro, Karim, buenas noches a toda la audiencia. Traigo una cifra escalofriante, Karim. Estaba viendo videos de Robert Kiyosaki y justo estaba comentando que el Departamento de Salud y Bienestar de los Estados Unidos sacó esta cifra. Dijo que de cada 100 personas que llegan a la edad de 65 años, una era tremendamente rica, ¿no? 4 estaban cómodas, habían alcanzado su libertad financiera. Vamos a hablar, no son ricas, pero pues al menos consiguieron vivir bien, vivir con una pensión, vivir con su fondo de retiro, con lo que sea, ¿sí? 5 aún estaban trabajando. Yo creo que esta cifra ha cambiado mucho porque hoy en día, al menos aquí en México, veo mucha gente mayor de edad trabajando. 54 vivían con el apoyo de un familiar o del gobierno. O sea, alguien más les estaba apoyando, dándoles un mantenimiento, ¿no? Y 36 ya habían muerto. ¿Cómo ves esa cifra, Karim? Es que me apanican estas cifras. Que 1 de 100 solo llegó a ser rico. Habría que definir cuánto es rico, pero ¿qué dirías tú? ¿Cuánto es rico en este caso? Más o menos. Pues es que sí, todo es muy subjetivo, pero yo creo que rico es que vivas ya una vida sin ninguna complicación, tal vez tener unos, no sé, 50 millones para arriba, pero de ingresos pasivos. No hablando de que tengas en tu cuenta bancaria o que sea de algún empleo, ¿no? Y lo que más me preocupa es 54 viven con apoyo de su familia o del gobierno. O sea, no han podido a lo largo de su vida crear las condiciones de vida suficientes para ser autónomos e independientes. Esto me llama mucho la atención. Sí, porque aparte, el decir que tienes el apoyo del gobierno es que estás viviendo con lo justo necesario para sobrevivir. O sea, casi es para comida, para necesidades muy básicas. Es una locura total, una locura. Yo pienso que la responsabilidad, de hecho, la vida para mí es como una campana, así que es una curva en campana. Los primeros años de tu vida no sirven para mucho porque estás aprendiendo, eres joven, no te das cuenta que el tiempo en realidad es un recurso limitado. Mucho tiempo lo pasas en la escuela aprendiendo cosas que no van a ser de gran utilidad en el momento en el cual estás realmente en el mundo laboral, pero llega el momento en el cual pues, te enfrentes a la realidad de la vida, cuando empiezas a pagar tus facturas y darte cuenta que tienes que pagar tu alojamiento, por ejemplo, tu vivienda, y tienes que empezar a planear hacia el futuro. Y el tiempo, la ventana de planeación es muy corta. La gente piensa que tienes entre 20 y 65, pero la realidad es que si te despiertas a los 40, 45, es muy tarde ya para poder estar en la posición de poder invertir en tu futuro, porque tienes muchos gastos, por ejemplo, los gastos de la familia que se acumulan. Entonces, tienes que ser muy inteligente y definir claramente lo que haces para ponerte del lado de las personas que ganan bien su vida. Y yo siempre hablo de la elección del vehículo. ¿Cuál es el vehículo que uses
para poder vivir una vida inteligente. Fabricar dinero, mira, llevo yo 12 años dedicado al sector inmobiliario y yo veo cómo mucha gente vive al día y tiene que estar haciendo múltiples actividades, múltiples fuentes de ingresos y le pican por acá y le pican por acá y están vendiendo hasta lo que no te imaginas que venden, Karim. No hay necesidad si te enfocas en una actividad que realmente te va a remunerar y que te va a pagar bien la vida. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho aquí miles de veces. ¿Cuánto puedes generar en el sector inmobiliario? Pero esto es tema de enfoque. Enfócate a esta actividad. Te digo, yo 12 años viviendo de esto y no he tenido necesidad de vender ni un traste, ni un perfume, ni nada. Solo del sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque si tú comercializas bienes inmuebles, te vas a ganar el 5% de lo que vale una propiedad. Yo cuando entré a este negocio me voy al sector inmobiliario, me gustaba también el broker hipotecario. Un broker hipotecario normalmente gana el 2% del crédito colocado por la institución. La institución bancaria te paga ese 2%. Entonces, si tú vas a comprar una casa de 3 millones, el broker hipotecario va a ganar el 2% de 2 millones. Haz de cuenta que dice, yo voy a sacar un crédito por 2 millones, tengo 1 millón para pagar de enganche, ¿ok? Entonces, el broker gana el 2% de 2 millones. El asesor inmobiliario gana el 5% de los 3 millones. ¿Dónde prefieres invertir tu tiempo? Y esto, analícenlo para lo que estén vendiendo. ¿A qué se dedican hoy o a lo que estén empleados? Si están como empleados, ¿cuánto estás generando? Si tú vendes un departamento de 3 millones, que encontrar un departamento en venta en 3 millones es de lo más sencillo porque hay más del 70%, 80% en las ciudades grandes, o si no es que el 90% en ciudades grandes son departamentos de 3 millones para arriba. El 5% estamos hablando de 150,000 pesos. ¿Qué otro negocio te es tan rentable que te deja esto? Entonces yo les diría, Karim, que si estás harto de no poder disfrutar una vida con comodidad, de poder viajar, de poder salir, de poder ir a restaurantes, de poder hacer una vida diferente y estás viviendo al día y buscando qué vender, esta es la solución, la Masterclass. Todo empieza siempre por la capacitación. Lo más importante es prepárate. Sé que a todo mundo nos da miedo salir de nuestra zona de confort, pero es el paso que tenemos que dar. ¿Qué prefieres? ¿La incomodidad o la ignorancia de no conocer de este tema y quedarte con los resultados que has tenido ahora y con la vida que estás teniendo ahora, o realmente transformar tu vida y pasar a una vida de comodidad, una vida de abundancia, una vida distinta? Lleva un proceso, no hay atajos ni caminos rápidos, pero para todos los que nos están escuchando y quieren esta transformación y son valientes de decidir yo salgo de mi zona de confort y yo voy a aprender algo nuevo, pero que me va a dar un camino a mi libertad financiera, el número mágico, Karim, es 56 33 12 13 14. Y de hecho te invitamos a que tú también puedas hacer lo que más de 1,700 asesores han hecho con nosotros, aprender a comercializar los bienes raíces. Y lo han hecho siguiendo un método que hemos creado, un método comprobado que ha permitido a gente que no tiene nada de experiencia, cero, literalmente, que no viene del mundo de las ventas, que no viene del mundo del emprendimiento, a poder fabricar sus primeros 500,000 pesos en un año. ¿Okay? Y esto sin tener que dedicarle cantidades tremendas de horas de trabajo, como lo puedes estar haciendo, por ejemplo, hoy en día en tu trabajo como empleado. Y sin tener que sufrir por aprender cosas tan complicadas como tú dijeras, oye, pues esto no es para mí. En realidad, el camino inmobiliario, el camino del crecimiento inmobiliario, es un camino donde si eres capaz de aprender el método que nosotros hemos desarrollado, tú vas a poder captar inventario muy rápidamente. Con este inventario que vas a promover con las técnicas modernas que nosotros usamos, vas a poder generar prospectos, clientes de manera rápida. Y con el seguimiento de la transacción inmobiliaria que te vamos a enseñar, vas a poder convertir estos prospectos en cierres. Y como bien decía Carlos, el promedio de la comisión en el sector inmobiliario es un 5% del valor de la vivienda. Mira alrededor de ti, toma el precio de una vivienda, aplícale el 5% y te darás cuenta cuál es el valor del ingreso que tú puedes generar. Compara este ingreso con tu sueldo actual. O si no estás ganando dinero, con el tiempo que te tomaría poder ahorrar este dinero. Y te darás cuenta que el sector inmobiliario abre una puerta enorme para ti que te permite cambiar tu vida, tu situación económica y la trayectoria de tu negocio. Ahora, lo que sí necesitamos de tu parte es un compromiso fuerte al cambio, una voluntad real de poder vivir la vida que tú quieras. Y si eres comprometido contigo, nosotros vamos a estar comprometidos en transmitirte todo el conocimiento.
¿Y qué te invitamos a hacer? Te invitamos a estar con nosotros en la masterclass presencial y digital que vamos a organizar, de hecho, el 13 de julio en Monterrey, pero también que vamos a organizar el 27 de julio en Guadalajara. En estas dos fechas tendrás una modalidad presencial y digital en streaming en vivo. En agosto organizaremos únicamente un evento digital donde tú tendrás la oportunidad de poder estar conmigo, con Carlos, aprendiendo del sector inmobiliario. Y te queremos hacer una promesa, la oportunidad para ti de hacer tus primeros 100,000 pesos de ingresos en los primeros 90 días para arrancar, pero también la posibilidad para ti de poder crear tus primeros 500,000 pesos en tu primer año, aplicando nuestra metodología. Lo único que tienes que hacer es compartir tu compromiso. ¿Cómo? Nos mandas un WhatsApp al 56 33 12 13 14 y nos indicas que quieres cambiar de vida. Al 56 33 12 13 14. O escanees el código QR que tienes en la pantalla para poder estar parte del grupo de WhatsApp que tenemos para explicarte cómo vas a poder aprender. Además, te vamos a dar una razón que te va a permitir tomar una decisión ya. Vas a poder beneficiar de una beca del 50% del valor de esta masterclass. Esta beca es el primer compromiso. Con esto puedes arrancar en el sector inmobiliario y con una inversión pequeña puedes estar tú realizando el mejor retorno de inversión sobre tu capacitación, porque inviertes en tu activo principal que eres tú. Pero también, Carlos, nos vamos a comprometer a acompañar a estas personas con una mentoría. Les vamos a guiar paso a paso a que puedan hacer sus primeros 100,000 pesos y que lleguen hasta sus primeros 500,000 pesos a través del sector inmobiliario. Sí, muchas veces nos comentan, oye, un día es poco para yo que no tengo experiencia empezar en el sector inmobiliario. Nosotros te damos acompañamiento, te damos seguimiento para las personas que realmente toman la decisión de entrar de lleno, de fondo y con toda la disciplina para convertirse en un profesional inmobiliario. Cuenten con todo el apoyo. Nosotros ahí les decimos cómo poder continuar en este camino con todas las herramientas, como es un CRM, como son las plataformas, como son los portales. O sea, todo lo que necesitas para explotar. Ahí también te damos la posibilidad de que tú continúes de manera formal. Pero esta masterclass va a comprender todo lo necesario para que tú tengas ese empujón y salir. ¿Quieres crear tu inmobiliaria? ¿Quieres arrancar el negocio inmobiliario y generar ingresos como varios casos de éxito que hemos tenido, Karim, que entrando en la masterclass ya han generado más de, inclusive algunos ya han llegado a su primer millón de pesos en menos de un año? ¿Quieres hacerlo? Nosotros te enseñamos cómo y te llevamos de la mano para ello. De hecho, vamos a compartir algunos casos de éxito. A mí siempre me encanta. Compartimos a Araceli, estaba mirando sus resultados esta semana. Araceli es una de las 3 mejores asesores de la red ahora IA de México y es una persona que sin experiencia ninguna ha podido crear un negocio muy exitoso. Hemos platicado de Patricia, por ejemplo, pero podíamos platicar de Maribel o podíamos platicar de Jesús. Todos han participado en la masterclass, han aprendido el método y han aplicado el método. De hecho, es lo más importante para nosotros. Durante un día intenso, con Carlos y conmigo te enseñamos el ABC. Empezamos por enseñarte cómo captar inventario de manera inteligente. Después, cómo establecer este precio, por supuesto, de la propiedad, para que sepas ganarte al propietario. Te enseñamos cómo gestionar el proceso administrativo y jurídico, por supuesto, de una operación inmobiliaria en venta o en renta. Te explicamos cómo negociar con el propietario y te explicamos, por supuesto, cómo promover el inventario en diferentes canales. Al final de este día habrás practicado la mitad del tiempo y habrás recibido herramientas que te permiten arrancar tu negocio inmobiliario. De hecho, hay una estadística, compartiste tú una estadística escalofriante al inicio. Vamos a compartir una estadística de entusiasmo y de interés a la gente. ¿Cuál es el porcentaje de personas que sin nada de experiencia llegan a la masterclass y a las 2 horas ya tienen su primera cita para seguir trabajando y crear su negocio? Más del 95%, Karim. Y ahí es donde tú dices, oye, si yo realmente puedo estar aprendiendo de parte de personas que saben exactamente cómo llevar a cabo una operación inmobiliaria, por supuesto tengo que hacerlo. ¿Dónde estaremos? En Guadalajara y en Monterrey de manera presencial. Monterrey el 13 de julio, Monterrey el 13 de julio, Guadalajara el 27 de julio. Si estás interesado, contáctanos al 56 33 12 13 14 o escanea el
código QR. Aprovecha la beca del 50% para las primeras 15 personas. Nos vemos. Muchísimas gracias, Carlos. Nosotros vamos al corte. Regresamos. Hasta la próxima. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias y como cada martes vamos a platicar con Sergio Pérez, el director ejecutivo de cuentas corporativas de Newmark del sector comercial. Y Sergio, qué gusto porque creo que hace mucho tiempo que tú y yo no estuvimos solos para platicar del sector. Cada semana hemos tenido grandes invitados, hemos ayudado a la comunidad a entender justamente cómo se diferencia el sector comercial e industrial del sector residencial. Y contigo, pues, vamos a platicar un poco de un tema que es el site selection. Es correcto, Karim, buenas noches. Sí, fíjate que es un tema que hemos venido pateando y pateando y pateando. Decimos, no, vamos a hablar del site selection más adelante y tal, pero creo que ya es momento y con todo gusto les vamos a platicar un poquito qué es el site selection, quién lo hace, etcétera. Va, antes de entrar al aire, justo te preguntaba, oye, pero ¿qué es el site selection realmente? Porque el nombre me suena en inglés, pero quiero entender qué tipo de empresa lo usa y por qué lo usan. Mira, el site selection en su definición es seleccionar un sitio, ¿no? En su traducción directa. La definición en bien raíz comercial es seleccionar el sitio idóneo para un tipo de proceso, ¿ok? Puede ser un proceso industrial, en su mayormente, o puede ser un proceso de servicios compartidos. O sea, lo traduzco a la audiencia. Puede ser o para fabricar o ensamblar algo, o para diseñar algo, o para dar algún servicio. ¿Ok? O sea, hay centros, por ejemplo, un call center requiere un site selection adecuado. Un centro de diseño de patentes requiere un site selection, ¿no? Asimismo, hay empresas que tienen un área que se llama servicios compartidos. Y los servicios compartidos son las grandes empresas del mundo ya centralizan recursos humanos, finanzas, IT, y lo tienen centralizado en otro país. Es algo muy curioso. Entonces, cuando tienes alguna duda contable en tu oficina, levantas el teléfono y te contesta alguien en México, o en Costa Rica, o en la India, ¿no? Entonces, eso en cuanto a servicios. En cuanto a manufactura, cualquier tipo de manufactura requiere un site selection. ¿Por qué? Porque la decisión para todo esto va mucho más allá del tema inmobiliario. Es un ingrediente, pero en la mayor parte de los casos no es el ingrediente más importante. Y te va a preguntar justamente por qué es importante, cuáles son los ingredientes que hacen que eliges un país o dentro de un mismo país una ubicación específica. Mira, la razón de ser del site selection es establecer la operación en donde pueda garantizar su éxito de largo plazo. Estamos hablando, y es parte de lo que hemos platicado en programas anteriores con Ken Smith y con Claudia de Ampip, etc. Las inversiones que se hacen son inversiones para 30, 40 años. Te iba a preguntar, una empresa con la cual que tú asesoras normalmente, una grande empresa, cuando te dice, oye, nosotros queremos un site selection o queremos que nos ayudes a implantarnos en tal y tal estado, ellos, su horizonte de análisis de su permanencia en el mercado es 30 años. 30, 40 años. Sí, los yo pensaba que 5, 10, 15 años quizás, pero tienen una visión a largo plazo, muy largo plazo. Muy largo plazo, muy largo plazo. Y mientras más pesado el proceso de manufactura, es mucho más largo plazo, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque es lo que da estabilidad a la economía nacional. Por eso es tan importante la inversión extranjera directa, que es la que va directa a procesos de servicios o manufactura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo decidir como empresario? Es en dónde tengo los ingredientes para que esa inversión que me va a durar 20, 30, 40, 50 años sea exitosa y no me equivoque y esté moviéndome al año 5 perdiendo un dineral. Entonces, esa es la razón de ser del site selection. Y esto tiene un montón de ingredientes alrededor que ayudan a las empresas, que tienen que analizar las empresas para establecerse en el entorno más adecuado, ¿no? ¿Y lo analizan las empresas o empresas como la tuya en realidad ofrece esta consultoría del inicio de la reflexión hasta la implementación de la selección? Gran pregunta. Te puedo garantizar que muy pocas empresas lo hacen de manera metodológica internamente. Okay. Casi siempre se subcontratan a firmas como nosotros, y nosotros lo hemos hecho por ya muchas décadas en México, hacerles toda la asesoría
para que ellos tomen toda la decisión. Y esto es algo muy interesante porque nuestro trabajo no es decirles en dónde se establezcan. Nuestro trabajo es, primero, identificar cuáles son los motivadores o drivers que son relevantes para ellos. Dos, o sea, ayudarlos a definirlos, porque cada empresa es diferente, tan diferente como te platicaba, de un call center a una ensambladora de coches, ¿no? O sea, no pueden tener drivers más diferentes, ¿no? Entonces, uno, ayudarlos a que clarifiquen sus drivers y les pongan su nivel de importancia. Dos, ir y acercar datos duros y fundamentados para cada uno de esos motivadores tenga un raciocinio lógico en comparación de un lugar a otro. Ese es nuestro trabajo. Pero el 98% de los casos contratan empresas como la nuestra para hacer ese tipo de procesos. Al final, esto es una consultoría mucho más parecida a trabajar con un McKinsey, un BCG, por ejemplo, y entender esas diferentes variables dentro del contexto económico y la estrategia de la empresa, ¿no? Es muy curioso, pero cuando competimos para este tipo de proyectos, casi siempre competimos con los consultores grandes. Exacto. Y no con las firmas de bienes raíces. Sí, es Nosotros nos salimos un poco de la línea de real estate para hacer esto y lo hacemos desde hace muchos años muy exitosamente. Pero sí es un tema de consultoría muy profundo. No, y tiene sentido porque al final del día ustedes localmente, por conocer los diferentes sitios y la presencia internacional también de la empresa, me imagino que pueden contestar a algunos de las preguntas fiscales, acceso a recurso humano, costo, por supuesto, del bien raíz, otros aspectos quizás comerciales de regulación que llegan a ser parte del pool de data que usa la empresa para tomar decisiones. Mira, te ¿no? pongo el ejemplo sin presumir, ¿no? Nosotros aterrizamos de este tipo de empresas muchísimas al año. Entonces nosotros vemos cómo llegan, vemos qué buscan, vemos qué hacen. La mayor parte de nuestros competidores, los consultores, entran y salen y dan un reporte. Entonces, la visibilidad que nosotros tenemos de las variables y de dónde obtener los datos duros es mucho más profunda que el que te da un cuaderno y sale. Nosotros entramos desde antes que se define el requerimiento, ayudamos desde la definición del requerimiento y nos quedamos hasta que la empresa empieza la operación. ¿No? Entonces, nuestro nivel de responsabilidad y compromiso es altísimo en este caso. ¿No? Y vamos a regresar a lo que pasa para México, pero me imagino que cuando es una empresa internacional, imagínate una empresa china o asiática que habla quizás con Newmark China para decirles, es que pues México es atractivo para nosotros, pero no sabemos bien cómo, dónde, etcétera. ¿Cómo luego llegan aquí, colaboran entre las dos empresas, quizás las dos sucursales, para poder apoyar a este cliente a tomar esta buena decisión, ¿no? Totalmente. La mejor combinación es tener a un ejecutivo nuestro del país de origen, ¿no? Y a nosotros atendiéndolos en México como puente para dar ese brinco cultural, ¿no? Y depende qué tan distante es la cultura, la facilidad de hacerlo. O sea, ya nosotros con muchos americanos y europeos ya no hay ningún tema, ¿no? Pero sí, principalmente con empresas de origen asiático, sí la contraparte nos ayuda muchísimo por el tema cultural, ¿no? Esa parte es fundamental. Bueno, regresamos a México, si quieres, y a los aspectos más importantes entonces del site selection. Que ¿hay una checklist, hay unos elementos claves que tú siempre tomas en cuenta? Mira, sí, y te los voy a decir. Hay muchos motivadores. Te los voy a platicar en términos generales y luego ya me voy a específicos, vale. ¿No? Primero, ¿qué es lo que hay que determinar? Uno, el tipo de mano de obra que requiero es la parte más importante. Normalmente la parte más fuerte del costo de manufactura es el costo de mano de obra, Karim. Entonces, esa mano de obra varía muchísimo de un proceso metalmecánico sofisticado, un diseño de patentes, a un ensamble simple, ¿no? A un proceso de calzado o de vestir. Entonces, necesitamos definir primero qué perfil de puestos se requieren, ¿no? ¿Qué perfil de capacitación necesita esa gente? Edades. Ese es como que el primer driver. El segundo es, y voy a entrar a mucha profundidad a todos los demás, ¿voy a hacer producto o no? Okay. Si la respuesta es sí, ¿qué tan voluminoso y pesado es ese producto? ¿Okay? ¿Por qué? Porque normalmente, y no son reglas inamovibles, normalmente la segunda partida de gastos para el tema de manufactura es el costo de transporte. Y el costo de transporte
me implica cuánto voy a pagar de fletes más el tiempo que va a tener los inventarios moviéndose en las carreteras o en los trenes para que me llegue la materia prima y luego salga el producto. Entonces, esas como que son las dos iniciales, ¿no? Después, 3, servicios. Yo ahorita voy a entrar a detalle a cada una. ¿Qué es servicios? Si hoy en día necesito una barbaridad de luz, pues simplemente en muchos lugares del país no lo voy a tener, aunque tenga la mano de obra y la logística, ¿no? Y cuando hablas de una barbaridad de luz, para que la gente entienda, es que algunas industrias requieren una cantidad tan importante que es uno de los drivers de decisión principales. Sin duda, no es comparable el consumo eléctrico residencial ni de oficinas con el industrial. Sí. O sea, el consumo eléctrico industrial es exponencial a lo que se consume para tema doméstico, oficinas corporativas. Esa es una, ¿no? Y la más importante y la más sensible. Pero tenemos el gas, tenemos el agua, ¿no? Tenemos una serie de cosas que hay que contemplar entre un montón de otras que ya les iré platicando, pero son como que las más importantes. Va, si quieres, vamos a ir al corte en breve, entonces vamos a aprovechar para recordar a todos que si buscan información justamente sobre el sector comercial e industrial, les invitamos a colaborar con nuestro socio aquí, Newmark, por supuesto, a través de los equipos de Sergio Pérez, el director ejecutivo de cuentas corporativas de Newmark. Vamos a colocar en la pantalla las redes sociales, números de teléfono, pónganse en contacto, es una gran empresa que les puede ayudar. Nosotros vamos al corte y regresamos. Siempre digo que ser asesor inmobiliario es una de las actividades más amplias que existe. Realmente tienes que saber de todo en el sector residencial. Muchas veces hablamos de ser un buen valuador, de ser un buen mercadólogo, de ser un buen, por supuesto, negociador, pero cuando hablamos del sector comercial e industrial, nos damos cuenta que esto se convierte en una bola de nieve o en una complejidad mucho más importante. El tema del site selection a mí me vuela la cabeza y también me emociona porque es sumamente interesante en realidad. Es muy interesante porque, como tú dices, te hace meterte en muchas especialidades que tal vez dominas uno o dos, pero las demás tienes que entrar a aprender y tienes que entrar a hacer la tarea a profundidad. Va, ahora, estábamos platicando justamente de las variables, de los aspectos muy importantes, ¿ok? Hablamos de la luz, hablamos del recurso humano, particularmente en base a la complejidad, por supuesto, de la producción, y hablamos del transporte, de la logística. ¿Cuáles son los otros elementos? Mira, los otros elementos, y si quieres regreso a la parte, a cómo se mueven cada uno, ¿no? Los otros elementos son, por ejemplo, el tema de incentivos gubernamentales. Hay gobiernos que dan desde que te regalan la tierra para que pongas tu planta si eres una empresa relevante, ¿no? A que te ponen un ejecutivo para hacer todo el papeleo, a que te quitan impuestos locales, te dan algún apoyo para becas, ¿no? Hay diferentes paquetes. Entonces, la parte de incentivos es relevante, pero no es lo que te va a definir que te lleves una empresa o no. Te voy a decir por qué. Porque más importante que el paquete de incentivos, que es un tema de dinero, y invitaremos a gente de gobiernos estatales para que nos platiquen de ello, lo más importante es el apoyo del gobierno para la empresa, más allá que el dinero que le pongan en la mesa. Porque si tú mides el total del monto económico de esos incentivos, son irrelevantes junto a la inversión que va a hacer la empresa. Entonces, claro que es dinero que no hay que dejar en la mesa, pero para decidir de un lugar a otro, van a preferirse ir a un lugar en donde tengan a un gobernador que esté totalmente apostado al proyecto y que toda su línea, su línea de desarrollo económico, apoye para que la empresa pueda establecer sin contratiempos en tiempo y forma, ¿no? Y una pregunta, y más por curiosidad de mi lado. Ellos tienen un horizonte de pensamiento, de planeación a 30 años, pero el gobernador cambia cada 6 años. ¿Cómo aseguran esta continuidad? La parte inicial es crítica, o sea, la parte del arranque de la empresa es la parte más sensible. Y después se queda con convenios de largo plazo. Vale. Sí. O sea, por ejemplo, si hay incentivos que pasen más allá de 10 años o lo que sea, se quedan con convenios basados en leyes estatales, federales de largo plazo. Entonces, sí hay documentación de cierta manera. Sin duda. Mucha documentación de establecer estos acuerdos para que no haya un cambio. Y hay historias de terror como alguna que seguro mucha gente recordará en Nuevo León de hace años, de una empresa ensambladora muy grande que llegó, se les ofreció un paquete de incentivos muy fuerte, que no se puso en blanco y negro porque no tenía asesoría adecuada y no se cumplió, y fue un gran escándalo. Entonces hay que tener la asesoría adecuada hasta para eso, ¿no? Ahora, si hablamos un poco de México particularmente,
tomando en cuenta este mix, porque me acuerdo que la semana pasada o hace 2 semanas cuando tuvimos a la señora de Tierra Regia, que era Sofía. Sofía, exacto, Sofía Colborn, me acuerdo muy bien. Ella nos decía, pues nosotros en Nuevo León, como un estado fuerte, representativo del éxito industrial de México, pues no somos un estado donde tradicionalmente hay mucho incentivo fiscal. ¿Ok? Y ellos pues seguramente tienen otras fortalezas que hacen que las empresas pues deciden en ir allá. Si tú haces un mix un poco de estas variables, ¿cuáles son las zonas del país que realmente pues son las más competitivas? Mira, no existe eso. Todos son variables distintas. Todas son variables distintas. Ninguna ciudad es buena para todos. Ajá. ¿Ok? Y hay otra frase que se comenta mucho, y seguro no vamos a acabar el tema y seguiremos en otro programa, pero hay otra frase que a mí me incomoda mucho cuando la gente dice es que ya no hay mano de obra, se acabó la mano de obra. Desde el punto de vista de la gente que nos dedicamos a esto, es un comentario muy ignorante, porque hay mano de obra de muchos niveles. O sea, tal vez ya no hay mano de obra para hacer procesos muy básicos, porque te lo están robando los procesos más avanzados porque pagan mejor que tú. Pero sí hay mano de obra para esos procesos, ¿no? Entonces, hablando específicamente de procesos y de ciudades, una ciudad que tiene un alto nivel de desarrollo industrial, un nivel educativo alto y un alto nivel de densidad industrial, llámese cantidad de empresas en relación a la masa poblacional, va a ser una ciudad cara, cara en mano de obra. Entonces, si yo trato de entrar ahí en un proceso sencillo, léase fabricación de arneses, que es el cableado de los coches, que es un proceso muy sencillo, ¿no? O lo que te platicaba, cualquier cosa que no requiera una formación profesional alta de la mano de obra, no voy a poder competir contra las grandes ensambladoras, contra las grandes electrónicas, por ese empleado, que de todos modos ellos van a entrenar, van a desarrollar y le van a pagar mejor. No es mi lugar para fabricar. Si esa empresa de alta tecnología se va a una ciudad que no tiene una cultura industrial alta porque no hay mucha industria, que no tiene universidades de primer nivel graduando ingenieros, va a fracasar. Porque aunque la mano de obra sea muy barata, no va a ser capacitada para su proceso y probablemente ni siquiera logre reclutar la cantidad que requiere del nivel que requiere. Entonces, no hay una ciudad que cubra para todas las industrias. ¿Cuál es la máxima? Las ciudades más avanzadas, más desarrolladas, le hace Monterrey, le hace un Juárez, etcétera, Tijuana, se van a llevar los procesos más sofisticados, ¿ok? ¿Y a dónde dejo los procesos? En la industria está el OEM, que es el fabricante de equipo original, que son las grandes ensambladoras o fabricantes, y después están los T1s, que es el que provee los componentes para que nada más ensamble el OEM, y luego el T2, que es el que va abajo del T1, que le da los componentes al T1, y luego el T3. Entonces, OEM, T1, T2, T3. Conforme me voy bajando en las Ts, puedo irme alejando a mercados circunvecinos. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en Monterrey, puedo voltear a fabricar a Coahuila, ¿no? A ciertas ciudades de Coahuila o a otros lugares, sin pagar la mano, a la laguna, sin pagar la mano de obra que se paga en Monterrey y todavía con una distancia cercana. Pero esa es la importancia del site selection. Tengo que ver que en ese lugar esté la mano de obra adecuada, esté el costo de esa mano de obra que yo requiero, el costo de transporte no me mate, y todo se mete a una matriz muy sofisticadas que nos dicen en dónde está la combinación exacta de esos ingredientes. Y por eso cada site selection es un zapato a la medida, no hay regla. Y se nota o se entiende muy claramente la ventaja competitiva y el riesgo de fracaso para la empresa en su estrategia de ejecución cuando elija más justamente o mal un site selection. Pero ¿cuánto tiempo lleva esto? Es relativamente rápido. O sea, depende del proceso, pero un site selection con todos los elementos de información por parte de la empresa que se va a reubicar, se puede hacer en 45 días. O sea, es relativamente rápido. La primera fase, con eso llegas descartas de las 20 ciudades a las últimas 5, vale, ¿no? Y de ahí te puedes llevar tal vez otros 30 días máximo en ya bajar a cada uno de los mercados con el empresario de la mano
a que se entreviste con empresarios en esa ciudad, vea centros educativos, vea la gente de gobierno, vea todo el entorno, ¿no? O sea, en un proceso de 3 meses, teniendo toda la información, si la toma de decisiones por parte de la empresa se da, tú puedes estar desde cero a estar eligiendo un sitio para ubicarte. Y ahora, si hablamos de la parte inmobiliaria, porque muchas veces hay asesores que dicen, oye, yo quiero, no sé, vender mi lote a un Walmart, un Costco, o lo quiero vender a Nissan, por ejemplo, o a una empresa que va a fabricar. ¿Ellos en cuánto tiempo toman la decisión de comprar la tierra? ¿O nunca es tierra privada o probablemente es más tierra del gobierno que efectivamente aporta esta tierra? No, casi siempre es tierra privada. Hay muy pocos estados que están regalando tierra, sí los hay, pero son muy pocos. Y la regla del estado es que mientras más sofisticado es el estado y más desarrollo tiene, menos incentivos da, ¿no? Pero da más facilidades, lo cual ayuda mucho. Entonces ese es como el equilibrio. Ahora, la selección del sitio es lo que va al último. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una empresa que va a hacer un proceso metalmecánico, que ocupa cierta cantidad eléctrica, ¿ok? Desde la fase 1 analizamos los estados, pero las ciudades que tienen esa capacidad eléctrica, ¿no? Y los sitios. Entonces, desde acá, yo ya sé a qué sitios puede aterrizar. De manera que cuando llegamos a la parte final, ya es solamente arrancar un concurso sobre esos sitios en particular. Tal vez el concurso es en 2 ciudades o en 2 estados para tener palanca en la negociación, pero son prefactibles desde el origen. Porque si yo arranco el origen sin contemplar la parte eléctrica en este caso, estoy partiendo de una manera errónea y obsoleta, porque cuando llegue al final me voy a dar cuenta que no es factible el sitio. Y típicamente tienes un negociador en cada ciudad o uno que te ayuda a identificar estos predios, estos terrenos, y que va masticando, preparando la negociación, indicando la tarifa de la tierra, etcétera, para llegar con el cliente con una propuesta y que pueda finalizar. Tenemos un ejército de gente que hace eso, y lo controlamos nosotros. ¿Mapeas estos? Se mapea esto. Ustedes mapeas todos estos sitios. Lo mapeamos, es más simple, o sea, es complejo desde el punto de vista de que se necesitan tener los servicios, pero un landlord particular de una ciudad en particular, si no está metido en el tema industrial, va a ser muy poco probable que tenga tierra con los servicios que se requieren a un nivel de maduración para poder tomar una decisión. Vale. Ahora, a esos los ayudamos nosotros también, pero esa es otra discusión. Oye, pues esto lo haremos en el futuro. Vamos a continuar la semana que viene, por supuesto, y cada semana el martes. Acuérdense que platicamos del sector de bienes raíces comerciales. Lo hacemos siempre con Sergio Pérez, el director ejecutivo de cuentas corporativas de Newmark. Sergio, como siempre, un gusto tenerte por aquí. Nosotros nos vemos la semana que viene. Vamos al corte y regresamos. Continuamos y terminamos el programa de inversiones inmobiliarias. Siempre feliz de platicar de bienes raíces comerciales con Sergio Pérez, el director de cuentas corporativas de Newmark, pero más feliz aún, debería decir, de poder ayudarles a entender dónde invertir de manera inteligente, y esto lo hacemos con Michelle Arregui, la gerente de ventas de Central 1.0. Central, un proyecto de gran éxito, una inversión industrial en Yucatán, particularmente a 8 minutos de Mérida. Platícanos, por favor. Muchas gracias. Gracias, Karim. Como siempre, los saludo con mucho gusto. Efectivamente, vamos a hablar de Central 1.0 y también les vamos a platicar por qué se ha convertido en el producto súper estrella de inversiones inmobiliarias. Para empezar, vamos a hacer seguimiento a lo que dijo Karim. Efectivamente, estamos a tan solo 8 minutos de la urbe de Mérida. Adicional, estamos sobre carretera, estamos a pie de carretera, es decir, ingresas 180, 200 metros y ya entraste a los lotes. Entonces, esto exactamente que es hablar del tema de la ubicación, de la posición estratégica que decidió colocar el desarrollador, hablando de Central 1.0, es lo que ha hecho que Central 1.0 se vuelva el producto estrella de inversiones inmobiliarias, Karim. A mí me encanta este producto porque es un producto súper democrático, pero es un producto que está en una ubicación privilegiada. Imagínate, por ejemplo, estar rodeado de grandes parques logísticos. Imagínate, grandes empresas que están literalmente estableciendo sus como fábricas, estableciendo sus parques logísticos, sus centros de trabajo, porque tomaron la decisión de que es el lugar adecuado, como lo platicamos con Sergio. Todas estas empresas tienen proveedores.
y tú eres el parque de al lado que da el espacio para que ellos puedan justamente rentar los espacios que necesitan. Para mí, esta es la oportunidad de Central. Así es, Karim. Efectivamente, antes de que les empiece a platicar un poquito de las características que tiene este producto, me gustaría compartir con todos ustedes el teléfono, porque es muy importante que todos los inversionistas o las personas que apenas van a ser inversionistas tengan la oportunidad de conectarse a este webinar en donde vamos a estar, Karim y yo, platicándoles todo lo que tiene que ver con Central. El teléfono es el 56 33 12 13 14. Si me permites, lo repito nuevamente para las personas que vienen manejando. Es el 56 33 12 13 14. Adicional, en televisión pueden escanear el código QR. Ahora sí, vámonos con las características de Central 1.0. Estamos hablando de 400 metros cuadrados de tierra. Esto quiere decir que tienes espacio suficiente, ¿vale? Ahora, haciendo referencia a lo que dijo Karim hace un momentito, tenemos el centro de distribución de Walmart a 5 minutos. Tenemos Sky Park, que es un parque logístico enorme que tenemos literal casi enfrente. Estamos cerca de la estación del Tren Maya, que es la estación de Tella, es estación de carga y adicional es estación de pasajeros. Entonces, esto, por supuesto, imagina la plusvalía que le va a dar a tu lote. Ahorita les vamos a mostrar, la producción nos va a ayudar a mostrarles cuánto ha crecido la plusvalía en un año de estos lotes, ¿ok? Esto es muy importante que lo tengan en mente. Ahora, ya les decía que estamos a pie de carretera. Esto, por supuesto, lo hace mucho más atractivo para todos los inversionistas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que recordar que es muy importante que vamos a tener una entrada distintiva, que es justamente la que ustedes están teniendo en pantalla. La recomendación que nosotros siempre hacemos, por supuesto, es hacer una inversión en 1, 2, 3 lotes para que ustedes tengan espacio suficiente. Yo, por ejemplo, Karim, soy fan de la reventa, entonces a mí me encantaría que todos los inversionistas tengan oportunidad de comprar ahorita este lote y más adelante poder revender. Y te voy a dar una sorpresa. Yo estuve buscando en esta zona nuevos proyectos y encontré un proyecto probablemente a unos 4 minutos de este lote. Y el desarrollador a 4 minutos de este proyecto ya está vendiendo en preventas a 36 meses, o sea, para entrega en 2027, hoy en la lista cero, a costos superior a 350,000 pesos. Así es. Y cuando vi esto dije, ¿sabes qué? Qué buena noticia, porque esto quiere decir que la gente que invirtió en este producto con nosotros a 100,000 pesos cuando lo lanzamos hace un par de años, ya multiplicaron por 3,5 el valor de su propiedad. Imagínate qué va a pasar entre 2024 y 2027 cuando el desarrollador va subiendo sus precios para quizás aterrizar a unos 500,000 pesos de aquí al final del periodo de venta. La gente que habrá comprado habrá hecho 5 veces su inversión. Date cuenta lo que puede pasar cuando compres tierra de manera inteligente. Y esto es lo que puede pasar para mí, para los inversionistas que van ahora a invertir en Central 1.0. Quedan muy pocos lotes, quizás unos 30 apenas. Y es la oportunidad para ti de todavía estar aprovechando la fabricación del dinero, para mí, milagrosa a través del sector inmobiliario. Así es. Ahora, si me permites, vamos a hablar justamente de las cantidades de inversión. Realmente son súper asequibles. Estamos hablando de que 400 metros cuadrados te van a costar nada más 266,000 pesos. Ahorita, acabas de decir que el proyecto de al lado está casi 100,000 pesos arriba, ¿ok? Ahora, estos 266,000 pesos nos vamos a ir a 36 meses sin intereses. Tú sabes que ya nadie te da meses sin intereses. Y un enganche súper chiquito, todos tenemos ese dinero en la cuenta, todos tenemos ese dinero en el banco. ¿Y qué es lo que hace el banco? El banco juega con tu dinero. Hoy tienes que ser tú el que juegue con el dinero, porque la oportunidad que tienes y la que te estamos acercando, fíjate, Karim, yo lo voy a platicar. Hace poquito tiempo leí una frase que decía, no eres exitoso hasta que ayudas a otros a conseguir el éxito también. Entonces, yo, por ejemplo, soy inversionista en Central, entonces me alegra mucho poder compartir con todos ustedes un producto que realmente va a hacer que todos puedan hacer crecer su dinero. Es un proyecto ganador, equipo. Tienen que estar con nosotros para este webinar justamente. Contáctenos a través del código QR que tienen en la pantalla o mándenos un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Repito, 56 33 12 13 14. Vean cómo justamente el sector industrial hoy en día, la inversión extranjera directa y todo el dinamismo relacionado al nearshoring está jalando la economía mexicana y, como nos decía justamente Sergio en la primera parte del programa, son inversiones que hacen a 30 años. Estuve escuchando hace poco un influencer del sector inmobiliario de Monterrey y le preguntabas, ¿dónde invertir? Y él te decía
en bodegas industriales. Y decía, renta vacacional no, en bodegas industriales. No te digo que no hay que hacer inversión residencial o inversión, por supuesto, vacacional. Yo invierto mucho en estos segmentos. Pero estoy convencido que tienes una oportunidad única de comprar un pedazo de tierra. Haz como varios inversionistas lo hicieron. Compraron 1, 2 o 3 lotes para darse además el espacio para poder dar la bienvenida a estas empresas asiáticas o nacionales que se establecen en Yucatán para poder acceder al tercer puerto de México, que es el puerto de Yucatán. Para aprender de estas técnicas, entender cuáles son los riesgos, cómo mitigarlos y cuáles son las ventajas y las grandes oportunidades, tienes que estar con nosotros en el webinar de inversión que vamos a hacer. Escanea el código QR que tienes en la pantalla o mándanos un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Tenemos justamente en pantalla esta plusvalía tremenda que hemos visto en menos de un año, un 33%, que son casi 6 veces el valor de la inflación. Así es. A ver, nos queda un minutito. 2 razones de estar con nosotros justamente, Michelle, en el webinar de inversión. Súper, vámonos con lo más interesante. Para todas las personas que se conecten con nosotros en este webinar, les vamos a dar un descuento. Vámonos con 20,000 pesos de descuento. ¿Qué te parece? 20,000 pesos para todos los inversionistas que nos digan que nos escucharon y nos vieron en el programa de inversiones inmobiliarias. Entonces, te esperamos este domingo, o más bien este miércoles. Vamos a hacer esto este miércoles, mañana. Este miércoles para este webinar de inversión Central 1.0. Escanea el código QR y, por supuesto, mándanos un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Michelle, muchísimas gracias. Como siempre, nosotros nos vemos mañana. Ya es tiempo de despedirnos. Nos vemos mañana en otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita.